Good morning, students. Today is October 15th, 2020. This is your second lesson for this week. It is on the same unit, Unit 3, Lesson 2, Plot Pyramid. It is about the elements of the short story, but concentrated on the plot itself, okay? We will see different ways to analyze the plot. We will see the 5 steps we have on the plot pyramid, and you will understand it better so you get to do your own analysis of the movie, which is the assignment for this lesson, okay? Así que buenos días, hoy es octubre 15, ¿verdad? Del 2020, hoy es jueves. Esta es su segunda lección para esta semana. Es la lección sobre la pirámide de la trama, ¿verdad? Trata igual de los elementos de los cuentos, el elemento de las historias, pero nos enfocamos en el plot, ¿verdad? En la trama como tal y vemos cómo se desarrolla, cómo se categoriza, cómo se analiza la trama, ¿verdad? Con los 5 pasos, perdón, que vamos a estar usando en la película que ustedes escojan. Así que, let's begin. So, before we begin with the plot pyramid, let's give a review of the previous lesson of lesson 1. What are the elements of a short story? ¿Verdad? Antes de comenzar con el plot pyramid, vamos a dar un repasito de la lección pasada, ¿verdad? Que estos fueron los 6 elementos que discutimos, ¿ok? Let's read them. The 6 elements are setting, characters, conflict, plot, point of view, and theme, ¿verdad? Vemos que setting es el dónde y el cuándo del cuento. Characters es el quién sale en el cuento, en la película. Conflict es qué pasó, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Plot, cómo pasó, cuáles fueron los eventos que pasaron, ¿verdad? En la película, en la historia. Number 5, point of view, quién lo cuenta, primera persona, tercera persona, quién es el narrador. And number 6, cuál es el mensaje, ¿verdad? El theme, el meaning, el tema, la idea que presenta la historia, ¿verdad? Y vimos que estos elementos, como dice abajo, these essential elements, keep the story running smoothly and allow the action to develop in a logical way that the reader can follow, ¿verdad? Estos 6 elementos lo que hacen es que permiten que la historia, ¿verdad?, fluya de una manera mucho mejor para ser entendida de una manera más lógica, con un propósito, ¿verdad? Y es importante que recordemos estos 6 elementos que tenemos en la lección pasada, ¿verdad? Porque los vamos a estar aplicando al análisis de la película que ustedes van a estar haciendo y a las historias que estemos leyendo, ¿verdad? Los cuentos que leamos durante esta unidad y más adelante en todo el año, ¿verdad? Porque yo siempre pido los elementos del cuento, por eso es que siempre comienzo con esta lección, ¿verdad? En agosto, excepto que esta vez, como estas primeras 10 semanas eran de repaso, pues estuvimos con las reglas gramaticales, ¿verdad? De repaso de ciertos temas. Así que es importante que se recuerden, ¿verdad? Que se aprendan, mejor dicho, estos 6 elementos que se supone que se lo hayan presentado desde 6º grado, se supone, ¿verdad? Que uno se acuerde, pero aún no se le va. Así que estos 6 elementos es importante que los conozcan, ¿verdad? Los vamos a estar estudiando, ustedes lo tienen aquí en la lección, lo van a estar inclusive, ¿verdad?, identificando en la película, en el cuento que leamos más adelante, ¿verdad? Y cada uno tiene su propia característica, ¿verdad? Estos 6 están definidos en la lección anterior. Cuando tengan duda con estos 6, van a buscar la lección número 1 y nosotros nos vamos a enfocar en esta lección en el número 4, plot, cómo pasó, ¿verdad? Que nos vamos a enfocar en ese porque ese tiene 5 pasos adicionales, ¿okay? Así que ya tuvimos un repasito. Let's move on. Okay, so what is the plot pyramid? The diagram, ¿verdad? ¿Qué es esta pirámide? ¿Qué es este diagrama? Lo presentamos en la lección pasada, ¿verdad? Que se le dije, ¿verdad? De que íbamos a estar estudiándolo en esta. Así que allí vimos como un mini preview y ahora, ¿verdad? Vamos a estar viendo más detallado. Vamos a leer. Plot pyramid. The plot consists of the events that happen in the story. In a plot, you typically find an introduction or exposition, rise in action and conflict, a climax, the fall in action, and a resolution or ending, ¿verdad? Y ahí nos dice que la pirámide, ¿verdad?, consiste en todos los eventos que pasan en la historia, ¿verdad? En el cuento, en la película, en todos los eventos que pasan desde el mismo comienzo hasta el final, ¿verdad? Y nos dicen que en el plot, que la traducción sería la trama, ¿verdad?,
van a encontrar 5 pasos específicos, ¿verdad? Primero tenemos la introducción o la exposición, que vamos a estar explicándolo. Luego tenemos el Rising Action y Conflict, que vamos a estar explicándolo. Luego subimos hasta, ¿verdad? Vemos el topecito aquí arriba, el Climax. Luego Falling Action, hasta que terminamos en Resolution or Ending, ¿verdad? Que es el final o la resolución del problema. Todos estos pasos los vamos a estar identificando en los próximos 5 slides, ¿verdad? Aquí abajito, aquí abajito, ¿verdad? Está una dirección de un video. Yo le voy a poner esa misma dirección en la descripción de este video, debajo de YouTube, ¿verdad? Aquí abajo. Va a tener esa dirección. Y ahí le explica el diagrama, ¿verdad? De la trama, el plot pyramid, plot diagram, esto que están viendo aquí al lado. Se lo explica ahí desde el punto de vista del análisis de la película de Thor y de la película de Black Panther, ¿verdad? Supongo que quizás, ¿verdad? Muchos hayan visto ya esas películas, por eso se la puse ahí, para que vean, ¿verdad? Cómo se explica esta pirámide dentro de esas películas, ¿ok? Ya saben entonces que en su trabajo, en su tarea, no pueden escoger estas 2 películas, ¿ok? Seguimos. Okay, so here we have the first step. It is the exposition and introduction, ¿verdad? Aquí tenemos el primer paso, el primer elemento del plot pyramid, ¿verdad? Y dice que es la exposición o la introducción. Se le llama exposición porque en ese comienzo se expone a los personajes, se expone el lugar y el tiempo donde se crea la historia. Y se le llama introducción porque nos introducen a los personajes, nos introducen su background, ¿verdad? Y por eso tiene esos 2 nombres, pero son los mismos. ¿Okay? Let's read the description. Y dice, this is the start of the story. ¿Okay? Significa que este es el mismo comienzo de la historia. El 1 es el principio. Dice, we meet the characters, some of their background and personality. Aquí conocemos a los personajes, conocemos su trasfondo, ¿verdad? Cómo son, su personalidad, su actitud, cómo te los describen físicamente, cómo se ven, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? También dice, we understand the setting and deduce the conflict. Aquí en el comienzo entendemos el setting, el dónde y el cuándo, ¿verdad? Se trata la película. Y empezamos a deducir el conflicto, como a tener una idea de cuál es el problema que va presentando la historia, ¿verdad? Luego nos dice, 2 important things happen in the exposition introduction. We meet the characters and we know where the story takes place and time. Ella dice que 2 cosas pasan principalmente en la exposición. Y esto es muy importante porque obviamente si lo pongo aquí, porque va a venir también el examen, así que nos los tenemos que aprender para entenderlo, ¿verdad? Cuando estemos leyendo los cuentos y analizando la película. Nos dice que 2 cosas importantes pasan en la introducción. 1, we meet the characters. Conocemos a los personajes. And number 2, we know where the story takes place and time. Conocemos dónde la historia, ¿verdad? Pasa en el tiempo y en el lugar. ¿Okay? Seguimos. Aquí, ¿verdad? Pero antes de seguir, aquí arribita, vemos una flechita, ¿verdad? Indicando en cuál paso está ese slide. Lo vamos a estar viendo en la misma imagen en las próximas slides, ¿verdad? Let's continue. Now, this is number 2, rising action and conflict, ¿verdad? Y aquí vemos, perdón, arribita. Aquí vemos la rayita, ¿verdad? Y se me quedó la flechita que va para rising action. Pero vemos que están el conflict y rising action, ¿verdad? Rising action, rising es de elevar, de subir, y action es de acción. So, rising action significa literalmente que ahí va subiendo la acción en la historia. ¿Por qué? Porque se presenta el conflicto, se presenta el problema que hay en la historia, ¿verdad? Por eso es que están los minions esos ahí peleando. ¿Por qué? Porque se presenta el conflicto, ¿verdad? Se presenta el problema. Let's read. Here we watch a series of events unfold. Here we start to see the problem or the main thing in the story, ¿verdad? Aquí vemos cómo se van desarrollando una serie de sucesos, ¿verdad? Y vemos cómo comienza el problema o vemos cuál es el primer percance, ¿verdad? Que tiene el personaje principal. Luego dice,
There's not much in a story if everything works out perfectly and there are zero bumps in the road. ¿Por qué es necesario el conflicto, el problema en una historia? Porque te dice, una historia no es mucha historia, no tienes diversión, no tienes entretenimiento, si todo sale perfecto siempre y nunca hay ningún problema y nunca ningún conflicto, ¿verdad? Si nos vemos en nuestras vidas, no hay ni una sola situación en que no hayamos enfrentado cierto tipo de problema o conflicto, ¿verdad? Ya sea en nuestras vidas personales en la casa, ya sea con nuestra familia, en la misma escuela. Usted se presenta un día en la escuela, ya tiene el primer problema probablemente, el primer conflicto. No durmió bien, se acostó a las 2 de la mañana y está completamente cansado. Así que cuando usted llega a la primera clase a las 7:30 de la mañana, usted está con ese conflicto, esa pelea interior de que quiero dormir, no, tengo clase, ¿verdad? Y ya ahí se le presentó un conflicto. So, no hay una historia entretenida, no hay un cuento entretenido, no hay una película entretenida, sino hay un tipo de conflicto, un tipo de problema. El problema puede ser bien sencillo, como lo vimos ahora, tengo sueño, o el problema puede ser bien grande como el fin del mundo, ¿verdad? Todo depende de la historia que estemos leyendo o viendo. Y al final nos dice, we need a little conflict. Conflict can come in many forms. Internally, mental, from your own mind, or externally, person or force of nature. Esto lo vimos en la lección pasada, ¿verdad? Donde yo le dije que había dos tipos de conflicto, ¿verdad? Y nos dice que todos necesitamos conflicto en la historia para poder hacerla interesante. Y dice que el conflicto puede venir en varias maneras. Tenemos dos, ¿verdad? Que lo estábamos en el otro video. El conflicto interno, que es el de tu mente, que ese era el dibujito que estaba peleando ahí en la mente, ¿verdad? Porque es un conflicto adentro, contigo mismo, ya sea con tu miedo, ya sea con depresión, ya sea con falta de autoestima, ¿verdad? Es un conflicto que pasa dentro de tu mente. Y el segundo, que es el externo, es el conflicto que pasa fuera de ti, ya sea con otra persona, con otro grupo o con una fuerza de la naturaleza como lo puede ser el huracán, el tornado, el tsunami, ¿verdad? Todas esas cosas. So, de aquí sacamos dos cosas muy importantes. En la segunda pasa el conflicto, que se presenta el problema, que hay dos tipos de conflicto, y comienza entonces a desarrollarse, ¿verdad? Un tipo de actitud del personaje hacia resolver ese problema, hacia qué está experimentando con ese conflicto. ¿Ok? Let's move on. Now, here we got to the top of the pyramid, right? It is the highest point of the diagram, which means it's the climax, okay? It's the most important part of the story, okay? It's the peak of the action, the peak of the tension, the plot, and the character in the story, okay? Aquí llegamos al climax. Como ven, ¿verdad? Ahí, acá abajito. En la pirámide es el punto más alto de la pirámide. ¿Por qué? Porque es el punto donde todo, ¿verdad? Explota, donde el personaje enfrenta al villano más grande, donde pasa la pelea más grande, ¿verdad? De la película. Es literalmente, ¿verdad? Como está el tipo ahí bien exagerado, donde uno, ¿verdad? Queda como que, wow, es el punto más wow de la historia, ¿verdad? Y nos dice aquí al ladito, at this point, we have watched the main character confront the action or conflict, and now something major must come to happen. En este punto específico, hemos visto cómo el personaje principal ha estado, ¿verdad? Trabajando, confrontando el conflicto, el problema, y ahora en este punto algo tiene que pasar, ¿verdad? No queda de otra que algo tiene que pasar, tiene que enfrentar ese problema. So, si estamos viendo una película de superhéroes, probablemente este es el punto en que pelean los dos, superhéroe con el villano, ¿verdad? Si estamos viendo una película de una persona que está rescatando a un perro, fue la película que vi anoche, por eso me acuerdo, pues este es el punto donde el tipo, ¿verdad? El personaje principal rescata al perro, ¿verdad? Eso es el punto más alto de acción dentro de la historia, ¿verdad? Así que en este punto, como dice abajo, often this is the point in the story that everything changes. Este punto es el máximo, es el principal y es donde empiezan a cambiar, ¿verdad? Las cosas, donde empiezan a resolverse los problemas, donde empieza como que la lucha más grande, lo más guau de la historia, ¿verdad? That's the climax. And then, after the climax, we got fall in action. Después del climax, ¿qué viene? A caer la acción. La falling significa de fall, de caer,
y action, la acción. Eso literalmente es acción cayéndose, ¿verdad? Aquí vemos como ya desde el punto principal, que fue el clímax, que fue el de la historia, viene entonces cayendo la acción, ahora ya se resolvió las cosas, ahora vemos, ¿verdad?, cómo todo se empieza a calmar. Vamos a leer. In the falling action, we see things start to wind down. ¿Verdad? Aquí vemos cómo las cosas empiezan a calmarse, a resolverse, como que a la parte buena. Now it's the time to start moving toward a more satisfying conclusion. La historia se empieza a mover como a una conclusión con sentido, como con cierre. This is the time to start resolving conflicts and subplots so the story doesn't feel rushed in the last few pages. So here we start to see the story starting to develop and starting to solving some of the problems, or most of the problems. And now we have this closure to what was happening, ¿verdad? Aquí es donde se empiezan a resolver los conflictos, donde se empiezan a resolver los diferentes tipos de problemas que vimos durante la historia, durante la película. Así que el final no se sienta como que tan de momento que acabó, ¿verdad? Falling action más poco a poco. Y nos dice al final, this is also, perdón, where any conflicts that arose as a result of the climax can start being resolved. So en este punto, sí, en el clímax, vimos que se desarrolló otro conflicto adicional o otro problema. Aquí en Falling Action es donde se empieza a resolver ese otro problema, ¿verdad? So para cuando ya llegamos al Falling Action, todo problema ya tiene que estar resuelto. Vamos a ver qué viene después. So at the end, we got resolution, conclusion. ¿Verdad? Ya al final de la película, de la historia, del cuento, de la novela, del libro, de lo que sea que estamos leyendo o viendo, llega la conclusión, la resolución. Se le dice resolution, porque aquí ya se resolvió el problema, ¿verdad? Se resolvió todo. Y se le llama conclusión porque literal se concluye la historia, ¿verdad? So, esos dos nombres se usan como sinónimos. Y nos dice, finally, this is the end of the story where it ties up the final loose ends and bring your story to its happy or tragic ending, ¿verdad? Nos dice, finalmente, este es el fin de la historia, ¿verdad? Donde todo se resuelve, donde se trae a la historia a su final feliz o a su final trágico, ¿verdad? Todo depende del tipo de historia que estemos leyendo. Muchas de las historias, muchos de los cuentos y muchas de las películas que vemos siempre tienen un final feliz, ¿verdad? Pero siempre hay 2 o 3 películas, 2 o 3 cuentos que no termina feliz, ¿verdad? En inglés, en la clase de inglés, específicamente el noveno, que es donde empiezan, vemos mucho las historias de Shakespeare. Shakespeare le encantaba la tragedia y todos sus finales eran trágicos. El más conocido, que probablemente ustedes lo conozcan mucho, es el de Romeo y Julieta, ¿verdad? Es una historia que vemos que podemos aplicar, es más, la misma pirámide, y en la conclusión vemos que no es un final feliz, ¿verdad? Porque ambos personajes principales terminan muriendo, ¿verdad? So, la historia en la conclusión termina, ya sea para feliz o sea para triste. Nos dice, the conflict from the climax has been resolved. There is a sense of finality and closure here, making the reader feel that there is nothing more they can learn or gain from the narrative. Aquí ya el conflicto se resolvió por completo, ¿verdad? Hay un sentido de final, de finalidad, de como que se cerró todo, haciendo que el lector o el que vea la película ya sienta que no hay nada más que arreglar. Es como que se resolvió todo, entendí, no necesito más información, ¿verdad? Y nos dice que the resolution can be short, sometimes just a paragraph. A veces leemos, por ejemplo, los cuentos que vamos a leer, ¿verdad? Algunos tienen 1, 2, 3 páginas. Y si tienen 10 páginas, 9 páginas son de la trama y la página número 10 o inclusive el último párrafo es la conclusión, es la resolución, ¿verdad? Porque a veces puede ser bien corta, a veces puede ser más larga, pero generalmente tiende a ser corta, ¿ok? Ya vimos desde el paso número 1 hasta el paso número 5. Continuamos. Entonces aquí llegamos a la parte que a todos les gusta, ¿verdad? La tarea. Ya que vimos los 5 puntos, ¿verdad?, del plot de la pirámide, y ya que vimos los 6 elementos, ¿verdad?, del cuento como tal, que fue la lección pasada, vamos a unir aquellos 6 elementos y estos 5 elementos, ¿verdad?, de la pirámide del plot,
y vamos a hacer la tarea. La tarea que ven aquí al lado, aquí, no, aquí, la tarea que ven aquí al lado, ¿verdad? Yo se la voy a estar subiendo en Teams, en Word. Quien la quiera bajar en Word, la puede bajar de Teams, la contesta ahí mismo, ¿verdad? En Word. Después me la envía a mi email o del mismo Word, le puede sacar un screenshot, le puede sacar una foto y me la envía. No tengo problema. También pueden escribir esto en su libreta y de ahí mismo en la libreta lo contestan y me lo envían, ¿ok? Pero tienen que escuchar todas las instrucciones. No van a escribir todo lo que ven ahí, ¿ok? Todo lo que está en rojo es explicación, no es para ser escrito. Ustedes si lo van a escribir en su libreta, solamente van a escribir lo que está en negro. Si lo van a contestar en Word, solamente van a contestarlo, ¿verdad? Lo que está en negro. Lo rojo en Word, mientras lo vayan contestando, lo van borrando, ¿ok? Así que vuelvo y repito, no van a escribir todo lo que está ahí. Si lo escriben en libreta es solamente lo negro, lo rojo es explicación. Yo voy a estar explicando la tarea ahora, ¿ok? Nos vamos a tomar 2-3 minutitos para explicar la tarea. Yo necesito que usted escuche cada paso, no se me adelante, va a escucharlo hasta el final, ¿ok? Porque después me están preguntando cosas que ya están aquí. Así que este minuto, ¿verdad? Estos minutos que vamos a estar explicándolos son muy importantes. Usted le da para atrás y para adelante, cuantas veces necesita, ¿verdad? Pero tiene que escuchar, ¿verdad? Vamos allá. Ahora, esto es una tarea que está entre 50 y 65 puntos, ¿verdad? Tengo que todavía terminar los puntos porque le quité algunas cositas y le añadí lo último. Así que estamos hablando de casi una nota, ¿ok? Es una tarea larga, no es solamente 2 o 3 palabritas. Cada parte tiene, ¿verdad?, sus elementos. Esta tarea tiene una semana para ser completada. Si usted ve el video hoy jueves, que son el 8.3 y el 8.2, usted tiene hasta el jueves de la semana que viene para entregarme la tarea, ¿ok? Hasta el viernes de la semana que viene, porque el viernes que yo cierro las puntuaciones. Si usted está viendo esta clase el lunes, usted tiene entonces hasta el lunes de la semana que viene, ¿ok? Que sería el 8.4, 8.1 y 8.5, ¿ok? Si tienen dudas, le dan para atrás el video y me vuelven a escuchar. Ok, vamos allá. Vamos a mirar aquí arriba, ¿ok? Vamos a mirar. Comenzamos con la fecha. You write the date, ¿verdad? Que en este caso, si lo están viendo hoy jueves, es octubre 15. Si lo están viendo el lunes, haga la matemática 16, 17, 18, 19, octubre 19, ¿ok? Ahí van a escribir en su libreta la fecha. Luego escriben el tema, que es el topic, movie analysis, ¿verdad? Porque es un análisis de la película. Luego escribimos el movie title. Ahí tienen en rojo que dice name of the movie. Ahí yo le escribí que es el nombre de la película. No me escriban eso que está ahí, name of the movie. Me van a escribir el nombre de su película, el título de la película. Si lo están haciendo en computadora, van a borrar lo rojo y ahí van a escribir el título de la película. Si lo están escribiendo en la libreta, no van a escribir lo rojo, van a escribir lo negro y ahí me van a escribir el título de la película, ¿ok? Seguimos. La parte 1 es el setting y el setting dijimos que es el when and where. Lo van a escribir exacto como lo ven ahí en su libreta, por favor, ¿verdad? Para que lo tengan más claro, para que les sea fácil identificarlo, organizarlo y para que a mí me sea mucho más fácil corregirlo, ¿ok? Porque así está en orden. Entonces yo quiero que por favor lo mantengan así mismo. La parte 1 le dice setting y tienen dos, when y where. En el when, ahí al ladito yo le estoy, ¿verdad?, explicando. When is the movie based? ¿Cuándo se basa la película? At what time? ¿En qué tiempo? ¿En qué año? ¿En qué siglo? ¿Verdad? En la historia. Algunas películas dicen exactamente el año. Si no les dice el año, más o menos piensen en los años 60, en los años 80, hace 200 años, ¿verdad? Pero necesito saber el dónde y el cuándo de su película, ¿ok? Recuerden que las películas, ¿verdad? Es fácil buscarlas y saber, ¿verdad?, si usted hizo su trabajo o si usted simplemente se las está inventando. La parte número 2, characters. Aquí son los personajes. Lo va a escribir exactamente como lo ve ahí, lo negro nada más. No tiene que escribir lo rojo. Lo rojo es explicación. Y dicen, characters, ven que tiene el 1 y el 2. Solamente van a escribir dos personajes principales.
Si usted me coge una película enorme como Avengers, que tiene como 20.000 personajes, usted va a escoger los dos principales que más salgan, que más tengan su tiempo en la pantalla, en la película, y me va a escribir esos dos personajes, ¿ok? Si su película tiene solamente un solo personaje, que son pocas las películas, pero si solamente tiene uno, me va a escribir un solo personaje, pero obviamente al yo ver la película, si yo entiendo que hay otro personaje, pues ahí perdió los puntos, ¿está bien? Casi siempre hay dos personajes. So ahí le dice, no van a escribir los rojos, ¿ok? Dice, write at least two main characters and a description of them. Van a escribir por lo menos dos personajes y una descripción de esos personajes. ¿Qué van a describir? Lo dice en el número 2. Ahí me lo van a borrar, ¿ok? Esto es simplemente para que lo entiendan. Van a describir su personalidad, cómo es él, cómo se presenta, es confiado, es creído, es tímido, es extrovertido, ¿verdad? Es rico, es pobre, ¿ok? Su personalidad, su actitud, cómo son presentados físicamente, son altos, bajitos, ¿verdad? Ahí van a describir dos personajes, ¿ok? Entonces, ahí se me olvidó escribirle, pero me van a describir por lo menos con dos oraciones a cada personaje, ¿ok? No es que me escriban, por ejemplo, si me cogen la película, qué sé yo, ¿cuál estaba yo? Ah, ok, la película Iron Man, un ejemplo. Si me cogen la película Iron Man, que todos la conocen, pues no me escriban personaje Iron Man, Tony Stark, al lado me escriban Rich, ya se acabó. ¿Verdad? Rico, que es millonario. Pues no, ¿verdad? Le van a describir por lo menos en dos oraciones, cómo se ven, cómo son sus personalidades, sus actitudes, ¿ok? Parte 3, conflict. En esta parte, los rojos es para, ¿verdad?, explicarle. Si lo van a hacer en la computadora, borran los rojos. Si lo va a hacer en la libreta, no tienen que escribir los rojos. Los rojos es la explicación. Y les dicen conflict. Describe the main problem the movie presents. Aquí ustedes van a describir el problema principal que presenta la película, ¿ok? Y dice, what does the main character has to solve? ¿Qué tiene que resolver el personaje principal, verdad? ¿Cuál es el problema que se presenta, verdad? Y le dice ahí, write at least two sentences. Aquí mínimo dos oraciones. Generalmente en un conflicto se escriben 5 oraciones. Es un párrafo para describirlo, ¿verdad? Mínimo, yo les pido 2. ¿Ok? Si escriben 5, fabuloso. Pero mínimo 2 oraciones donde me describan cuál es el problema de la película, ¿verdad? Luego, abajito le dice give details. Den detalles, por favor. Yo les dije que cogieran una película que conocieran desde principio a fin. ¿Por qué? Porque necesitan conocer la película, saber qué es lo que pasa para poder definir el conflicto. ¿Ok? Así que ahí por lo mínimo 2 oraciones donde me describan qué es lo que está pasando, cuál es el problema que el personaje tiene que resolver. Nos vamos a la parte 4, plot. ¿Verdad? Plot es el que vimos en esta lección, el plot pyramid. ¿Ok? Aquí dice, divide the movie in 3 parts. Primero que nada van a dividir en su mente, ¿verdad? La película en 3 partes. 3 partes. Y lo dice aquí abajo. Beginning, middle y ending. Tienen el beginning, que es el principio de la película, donde vemos el exposition, introduction. Tienen el middle, que es donde vemos el conflict, rising action y climax. Y tienen el ending, que es donde vemos el falling action y el resolution or conclusion. ¿Okay? So, la película, esta es la parte, el plot es la parte más grande de la tarea. ¿Okay? Esta es la parte que más peso tiene. So, van a dividir primero la película en esas 3 partes. Y le dicen, use the plot pyramid to help you. Van a usar la pirámide, ¿verdad? Para saber en qué se van a enfocar en el comienzo. En el beginning, que es el comienzo, se van a enfocar en la introducción, ¿verdad? Y la exposición. En el middle se van a enfocar en el conflicto, rising action y el climax. Y en el ending se van a enfocar en el falling action y en el resolution. ¿Ok? Y dice, write at least 2 sentences in each part. ¿Okay? Aquí van a escribir mínimo 2 oraciones por cada parte. 2 oraciones mínimo en el beginning, 2 oraciones mínimo en el middle y 2 oraciones mínimo en el end. Mínimo. En la escuela yo siempre doy 5 oraciones. ¿Okay? Si estuviéramos presencial, yo le exigiría 5 oraciones.
Como estamos online, ¿verdad? Le estoy dando dos, porque no estoy ahí, ¿verdad? Personalmente con ustedes, como que para ayudarle directamente. Sí voy a estar ayudándole a través de Teams, a través de emails, a través de WhatsApp, ¿ok? Pero mínimo necesito dos oraciones por cada parte. Si usted explica una película, en el comienzo nada más usted me puede sacar 5 o 10 oraciones, ¿verdad? Y en el comienzo le dice aquí la película, What happened in the first part of the movie? What happens? Ahí se me queda una S. ¿Qué pasa en la primera parte? Ustedes se va a ir en la primera parte de la película, la introducción, qué pasó, cómo presentaron los personajes, cómo se desenvolvió, ¿verdad? Te presentaron dónde era, todo eso. ¿Qué pasó? En el principio. Hay mínimo dos oraciones, por favor. Ustedes ya están en octavo, ustedes tienen una capacidad de personas de octavo, ¿verdad? De estudiantes grandes, ustedes pueden hacer más de dos oraciones, ¿ok? Oraciones completas, ¿verdad? Traten de explicar como si estuvieran explicando una película a una persona. Middle, la parte B, middle. What is the climax? ¿Verdad? En el medio de la película vemos el rising action y el climax. Pues ahí le estoy preguntando, what is the climax? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el rising action? ¿Cuál es el climax? What happens in the half of the movie? Generalmente esta parte está literal en la mitad de la película, ¿verdad? ¿Qué pasa en la mitad? ¿Qué pasa en el climax? Me tiene que identificar el climax. ¿Cuál es el punto más grande de la película? Si me cojo una película de héroe, cuando pelean con el villano. Perdón, si me cogen una película de superación, si me cogen una película romántica, si me cogen una película de comedia, lo que sea, una película de horror, ¿cuál es el clímax, ¿verdad? Rising action, ¿cuál es el punto principal del medio de la película? Y luego nos vamos a la C, ending, el final, ¿verdad? La conclusión, y le dice al lado, what happened at the ending? How did the characters solve the conflict problem? Y ahí ya le añadí una D al final. Aquí te dice qué pasó al final, ¿verdad? ¿Qué pasó en el falling action? ¿Qué pasó en el conclusion resolution, ¿verdad? Le dice cómo el personaje resolvió el conflicto, resolvió el problema, ¿verdad? Y ya en el final usted me tiene que explicar, decir cómo el personaje resolvió, cómo terminó la película, cómo terminó la historia, ¿verdad? Aquí también mínimo dos oraciones. Yo sé que, ¿verdad? Escribir en inglés es difícil, pero mire, usted tiene un traductor que es fabuloso. Hasta se lo puede hablar en español, él se lo escribe en español y después se lo traduce al inglés, ¿ok? Recuerden que cuando estén traduciendo, paréntesis, cuando estén traduciendo, ¿verdad? Del español al inglés, usted tiene que escribir bien en español para que se lo escriba bien en inglés, ¿verdad? Porque si usted escribe una palabra mal en español, no lo va a saber traducir. Pero también tiene para micrófono, que usted le puede prender el micrófono, hablarlo en español, él mismo se lo escribe automático y después de la traducir. Se lo puede hacer en Google Translate. Si tiene duda, me puede escribir, ¿ok? Yo le explico cómo. Así que en esta parte número 4 es la parte más larga que van a tener escrito. Generalmente en la escuela siempre lo hacemos en una página o dos. Aquí, ¿verdad? Usted, pues lo que le tome su tiempo, su espacio, pero sí es la parte más grande de esta tarea, es la parte que más valor tiene, ¿ok? Son 5, 10, 15. En esta parte simplemente tiene de 15 a 20 puntos, ¿ok? Así que vamos a prestarle más atención a esta parte. Esta parte es el corazón de la tarea, es el corazón de la película que están viendo, ¿verdad? Por eso le dije que tenía que ser una película que conocieran súper bien. La parte 5. Point of view, el punto de vista. Y dice, who is narrating the story? ¿Quién está narrando la historia? ¿Es primera persona, yo? ¿Es tercera persona, el que está viendo de arriba como estilo Dios, ¿verdad? Esto está explicado en la otra lección. Si tiene duda, va al video de YouTube, que me imagino que estará por aquí al lado, cerquita. Aquí van a escribir en la parte 5 quién está narrando, la primera persona, la tercera persona, y si me escribe primera persona, ¿cómo tú sabes que es la primera persona? Si me escribes tercera persona, ¿cómo sabes que es la tercera persona? ¿Verdad? Y la parte 6, que es la última, es el theme. El theme, ¿se acuerdan que era el mensaje de la película, ¿verdad? El mensaje de la historia. Si tienen duda con el theme, pueden ir a la otra lección, ¿verdad? Y se los explica. Y aquí le dice, what is the main message of the story? ¿Cuál es el mensaje principal de la película, ¿verdad? De la historia de que presenta la película. What is the moral lesson it presents? ¿Cuál es la lección moral que presenta, ¿verdad?
¿Qué te está enseñando? ¿Qué mensaje te está dando, verdad? Y te dice, los examples, maybe, algunos ejemplos pueden ser el amor, la importancia de la familia, la compasión, ¿verdad? Ayudar al perrito que necesitaba, ayudar a la familia que necesitaba, el valor, ¿verdad? Como estas películas de los soldados, que se tratan del valor que tienen los soldados, ¿verdad? En la guerra. El Death and Dying, ¿verdad? Las películas que tratan sobre la muerte, ¿verdad? Generalmente cuando son viejitos, cuando son de personas enfermas como de cáncer, que vemos estas películas, ¿verdad? Bien tristes. El valor de la honestidad, la importancia de ser leal, de ser fiel y mucho más, ¿ok? Hay cientos y cientos de mensajes, de themes, ¿ok? Usted va a ver su película y usted va a decir, ok, este es el mensaje que yo entiendo que me dio la película. Supérate a ti mismo, supera tus miedos, la importancia de la amistad, el ayudar a los demás, ¿verdad? Usted va a analizar la película, las 2 horas de película o la hora y media, y va a decir, estos son los mensajes que me dio la película. Generalmente una película tiene hasta 5 o 6 mensajes diferentes. ¿Okay? Aquí yo le estoy pidiendo, depende de la película, ¿verdad? 1, 2, 3, los que usted identifique. Si usted identificó 1, se quedó con 1. Si usted identificó 2, se quedó con 2 y tiene más puntos extra. Si usted identificó 3, 3 y más puntos. Si usted identificó 5, puntos extra, ¿ok? Mientras más yo vea que usted conteste, que usted se motive, pues entonces más puntos extra reciben. Acuérdense que esos puntos, tanto para esta tarea como para los otros, se le va acumulando. No sé si le había hablado de eso en agosto, septiembre al principio, ¿ok? Con esto terminamos la tarea. Les repito, esta tarea cuesta como una nota, ¿ok? Estamos hablando de 50 a 60 puntos, ¿verdad? Es una tarea completa, no quiero que me escriban más que una palabra, una oración, ¿verdad? Tienen una semana, pueden hacer un poquito en la hora y media de hoy de la clase, bueno, menos porque esto duró casi 40 minutos. Pueden hacer un poquito hoy, hoy cogen el setting y characters, mañana cogen el conflict, el otro día cogen el plot y luego el último día cogen point of view y theme, ¿verdad? Se pueden dividir las partes. Cogen la parte 1 y parte 2 un día, la parte 3 otro día, la parte 4 otro día y la parte 5 y 6 el último día, ¿verdad? Les estoy dando 7 días, ¿verdad? Para hacer su tarea, lo que significa que tienen tiempo, ¿ven? Acuérdense que es importante que usted conteste todo, que usted lo haga correcto. Tienen dudas, facilito, van a la barrita para el lado en YouTube y me vuelven a escuchar, ¿ok? Así que cualquier duda más allá de lo que yo expliqué aquí, me pueden escribir a WhatsApp, ¿verdad? Me pueden escribir a Teams, me pueden escribir al email con su duda y se las estaré explicando. Por favor, no me haga preguntas, que ya yo lo estoy explicando aquí porque me deja ver que usted no escuchó el video, me deja ver, ¿verdad? Que usted no está prestando atención y que usted está haciendo como muchos han hecho, de simplemente darle para el frente al video y después se pierden y me escriben qué hay que hacer. Como les dije, ¿verdad? Expliqué todo, vamos a escucharlo, vamos a prestar atención. ¿Tienen dudas? Para atrás y para adelante, ¿ok? Me vuelven a escuchar. Y ahora el fin, ¿ok? So this is your class for today. We are done, okay? Once you finish your homework, your assignment, you can send it to my email. You can send it to my phone through WhatsApp, through a photo, and that's it, okay? Aquí, ¿verdad? Una vez que usted termine su tarea, usted me la puede enviar a los emails que están aquí al ladito, no, aquí al ladito, o me lo puede enviar al WhatsApp, ¿ok? Si lo hace en Word, me lo puede enviar al email, me lo puede enviar a WhatsApp, si lo sabe enviar por PDF directo, si lo hace en libreta, me le puede sacar una foto, me lo envía al email o me lo envía al celular, ¿ok? Tienen muchas herramientas para hacer su tarea, esta tarea es muy importante. Esta misma tarea la vamos a estar repitiendo en todo el año, ¿ok? Gente, esto es literal, los elementos se usan en todo el año, ¿está bien? Así que es importante que lo hagan porque, ¿verdad? Luego, a finales de octubre tenemos otro cuento, en noviembre tenemos otros 2 cuentos y en diciembre, que es el final. Y todos vamos a hacer lo mismo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Eso es importante que vayan definiendo y entendiendo cómo hacer el análisis de una historia, de un cuento y de una película. Hasta aquí llegamos. Thank you for listening. I'll see you on your next class. Goodbye.